Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Muy buenas tardes, bienvenido a Ojo Público, un espacio de la ESAP. Hoy vamos a tocar un tema referente a la perspectiva de la gerencia social desde lo público. Hoy nos acompañan en nuestra mesa de trabajo Edgar Trujillo, administrador público, Yesid Córdoba, Etnociencia, David Cepeda, profesional en gobierno y Relaciones Internacionales, y Nicolás Abril, antropólogo. Hay unas discusiones en torno a los excombatientes y a las autodefensas colombianas, y este es el tema que nos van a compartir hoy los compañeros en nuestra mesa de trabajo. Esa mirada desde un análisis de la implementación del COMPES 3554 sobre la población excombatiente y de las AUC en Bogotá en un periodo entre 2006 y 2016. Bienvenidos a este espacio y es de ustedes el conversatorio. No hay camino para la paz es el camino. Nuestro mundo vamos a cambiar y a construir un mejor destino. Practiquemos la no violencia en todos nuestros actos. Construyamos un mundo mejor para amarnos y respetarnos. Soy capaz de amar, soy capaz de perdonar, soy capaz de darlo todo y soy capaz de soñar. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Yesid Córdoba, miembro de esta mesa que los va a estar acompañando en este momento. Esperamos este programa sea del agrado de ustedes. Sabemos que es un tema álgido en el país y nosotros vamos a compartir con ustedes y esperamos que les encante. Un abrazo. Es muy bonita la entrada. Muchas gracias. Pienso que eso nos da más ánimo para tocar un tema, como usted bien lo decía, álgido. ¿Cuáles son esas miradas y cuáles son esas propuestas que ustedes tienen en torno al tema? Bueno, claro que sí, profe. Esta es una canción que hicimos para la paz en el marco del proceso que se gestó en La Habana. Se llama La Paz es el Camino. Está disponible en el canal de YouTube de Yesid el Perseverante. Y junto con los compañeros vamos a hablar de este tema que tiene que ver acerca del proceso de movilización, los excombatientes de las AUC. Entonces, a continuación, aquí los compañeros, por favor. Bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es David Cepeda. Un gusto estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Y tal como dice Yesid, pues vamos a hablar básicamente de lo que es el DDR referente a las AUC. Entonces, básicamente, pues para no, digamos, como el tiempo es muy limitado, pues queremos simplemente dar unas pinceladas para que más o menos pues hablemos de este tema. En primer lugar, pues hablar del desarme, desmovilización y reintegración. Eso es como lo que quiere decir el DDR. Entonces, para que algunos de pronto no han escuchado ese término, ese término está presente en todos los conflictos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, para este caso, nosotros tomamos pues diferentes tipos de fuentes. En el momento, pues les voy a hablar de dos. Básicamente, nosotros tenemos en cuenta a un autor que se llama Vicent Fisas, que él tiene, digamos, en mi carrera yo lo estudié porque yo estuve en un semillero en una universidad que trataba temas de conflicto. Entonces él tiene una publicación que es anual, que es de la Escuela de Cultura de Pau. Entonces ellos hacen como unos estudios de conflictos a nivel internacional y ellos presentan como una especie de, digamos, de tipologías sobre el DDR, ¿sí? Sobre el desarme, la desmovilización y la reintegración. Para el caso de Colombia, podemos hablar de que hay 3 etapas del DDR. Para la primera etapa podemos hablar de procesos como el del M-19, que fue, pues, como todos saben, hubo una entrega de armas pues cuando estaba Pizarro aún vivo, pues se hizo todo ese tipo de desmovilización. Para una segunda etapa, que ya se da en la etapa de las AUC, justamente es el tema que vamos a tratar. Entonces vamos a hablar de un DDR de segunda generación, ¿listo? Y pues digamos que como es de común
conocimiento, se hizo una entrega relativamente grande, digamos, tanto de armas como de personas. Digamos, así ya depende de las fuentes, pues, para saber exactamente cuánto fue. Y además tenemos que decir que también, pues, no fue exento de polémica, pues, por lo que ya sabemos, hubo una cuestión, digamos, de una entrega, digamos, entre comillas, ficticia de algunas armas, no hubo una verificación como tal. Y entonces, por tanto, fue un proceso que no tuvo mucha legitimidad, ¿sí? Entonces, ese fue un proceso de segunda generación, que es el que vamos a hablar acá. Y tercera generación ya se habla como el de las FARC, que fue el de 2016. Entonces, ya pues a partir de las experiencias, digamos, como de la M19, las AUC, en las que hubo ese tipo de errores, pues ya para el 2016, pues ya después de mucho tiempo, se pudo generar, digamos, una misión de verificación de la ONU, que por ejemplo ya dio mucha más legitimidad al proceso del desarme. Entonces ya se tuvo un inventario, una observancia internacional, pues de que en realidad sí hubo una entrega de armas, y de hecho la catalogaron como una de las entregas más exitosas porque fue una entrega 1 a 1, es decir, que un combatiente entregaba al menos un arma. Entonces eso a nivel, digamos, internacional fue, en términos de desarme, muy exitoso y tuvo mucha legitimidad. Entonces, pues ese es un ejemplo de un DDR de tercera generación de las FARC. Ya en cuanto a desmovilización, pues es el siguiente proceso, y es que ya cuando han dejado las armas los excombatientes, empiezan a trasladarse a ciertos puntos temporales, donde ahí empiezan pues a hacerse censos, empiezan a tener información de exactamente cuántas personas están ahí, digamos, en el proceso de dejar las armas y de retornar a la vida civil. Entonces, ya de ahí se pasa a la siguiente etapa, que es la reintegración, que es quizás la más difícil de todas. Pues por todas las razones que conocemos, entonces pues claramente hay asesinatos, hay mucha gente que queda por fuera, hay mucho tipo de complicaciones, y este es el punto más difícil y es justamente el que vamos a hablar más adelante, ya para el caso puntual de Bogotá. Bueno. Soy Nicolás Abril, soy antropólogo. Pues digamos, David hizo un gran recuento de la cuestión del desarme y desmovilización. A mí me gustaría, pues desde mi enfoque, que es la antropología, pues hablar mucho de lo que es el relato testimonial. Yo tengo pues un bagaje, o más bien que un interés hacia cómo fue ese proceso, porque una cosa es como la política pública, pero también es cómo se vive el desarme, o sea, cómo un desmovilizado pues vive pues la desmovilización, o sea, no solo como la desmovilización, sino también cómo fue un actor armado. Recuerdo una actividad en la universidad, bueno, más que en una universidad, yo ya trabajé en el Museo Nacional, trabajé pues para una exposición sobre Alfredo Molano, hice una reconstrucción sobre algunos relatos sobre excombatientes. Había uno sobre una excombatiente que hizo doble militancia. Primero fue militante en las FARC, para posteriormente intentó desmovilizarse, pero fue contratada por agentes de la policía para ser paramilitar en el grupo grupo mineros de las AUC. Igual ella alcanzó a también experimentar su desmovilización. Ella habla de que su entrega de armas fue, o sea, como que ella le tocó entregar primero sus armas a sus altos mandos, le entregaron unas armas de segunda categoría, casi usadas, casi ya para el desecho. Y con esas fue que se desmovilizó, porque las armas que sí usaba como en su vida diaria, pues realmente fueron heredadas a otro grupo armado que se mantuvo vigente. Ella pues también menciona mucho su habitancia pues en Bogotá. Ella estuvo en hogares de paz, que es algo que me gustaría pues trabajar como en mi grupo, como más que el COMPES, que igual el COMPES es muy grande, habla de una abarcación a nivel nacional. Pues me gustaría ver cómo funcionan las casas, pues los hogares de paz en Bogotá, en las AUC. Pues me gustaría como que el enfoque de la investigación fuera mucho más cualitativo, mucho más histórico, ir a hablar con excombatientes que habitaron estos hogares de paz, cómo fue implementada esta política distrital, y pues como tal, que igual hay que pensar estas casas de paz como un lugar transicional, ¿sí? O sea, los hogares de paz no es que significa que un excombatiente vaya a vivir toda su vida en un hogar de paz, sino que cómo va a hacer esa reintegración, a qué se va a dedicar. Digamos, el relato que yo les menciono, pues ella al final termina yéndose, ya no creo que fue a Villavicencio, como a dedicarse al ganado, pero pues está bien, o sea, como que es una reintegración a la sociedad, una reintegración positiva. Pero entonces, ¿cómo podríamos evaluar y tendremos que hacer? Pues está el reto de buscar cómo nuestros actores armados, bueno, esos ex actores armados, que igual el conflicto armado ha mutado un montón, y pues también pensarnos cómo podríamos pensar políticas públicas, pues no solo con las AUC, sino también actores armados de la actualidad, como
que pues, igualmente es las BACRIM, que igual ahorita hay una cuestión que se cree que el conflicto armado se acabó, fue con el acuerdo de paz, como que internacionalmente hablando, los actores armados actualmente se consideran son terroristas con los cuales no se puede negociar ni garantizar una paz, pero la ausencia del Estado nos hace dar cuenta que la presencia militar de estos grupos pues son política y pues tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, dentro de todo, pues creo que ese sería el enfoque, pues mi propuesta de enfoque de proyecto, que pues tengo como una gran fuerza cualitativa para una gran propuesta en política pública. Bueno, nuestro otro compañero de la mesa, Edgar. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Trujillo, soy administrador público. Participé en el proyecto 840 de acompañamiento de la población excombatiente acá en Bogotá hasta el 2015. Y pues mis compañeros ya como que eran como el ABC de este tema, contextualizaron en qué es lo que se está viendo y qué es lo que tenemos proyectado en esta investigación. Pues nosotros partimos, y parto yo de las vivencias, de lo que recogí en contexto del excombatiente en el distrito en Bogotá, la falta de acompañamiento institucional y el impacto que da una persona que venga a dejar las armas y crear una institución y no reciba el respectivo acompañamiento. Y son personas que pues, se sumergen aquí en una capital como es Bogotá en los círculos de delincuencia y pues al mismo tiempo engrosando como tal los cinturones de pobreza del país en partes como hablamos de Ciudad Bolívar, hablamos de Kennedy, Bosa, Soacha, donde en realidad pues al ver ellos que no hay acompañamiento, donde han sido experiencias fallidas, pues tienen que dedicarse a lo que vulgarmente saben hacer ellos. Porque pues como hemos evidenciado, pues son personas que se dedican a la prostitución, el consumo de drogas, al mismo tiempo pues delinquiendo para poder dar su sustento diario a su familia. Partimos de eso. Aparte de eso, pues queremos también como evidenciar también, hay una falta de acompañamiento también, personas que han dado su 100% también para salir adelante. Entonces, si bien le quedó, pues, no hay acompañamiento institucional de las entidades territoriales, si hay un espíritu de vida, un antecedente de vida que los impulsa, ya sea sus hijos, su familia, a ser unas personas nuevas, ser personas que creen también en ellos y que creen en el ser humano como persona que puede ser proactiva para el desarrollo en sociedad. Entonces, pues la idea, como decía el compañero, sí tenemos como traer testimonios de vida, tanto exitosos como pues las estadísticas nos pueden decir también que no tan exitosos, que son personas que han perdido de pronto, que por creer han perdido hasta la vida, porque pues son personas que también están mimetizadas dentro de todos los contextos urbanos, que pues no les conviene ni tanto, por ser excombatientes no pueden estar también, escondiéndose del contexto de su ex grupo armado, también en sociedad, porque pueden ser tipificados, y al mismo tiempo pues de los grupos, de las entidades también como la policía, pues porque también cuentan con antecedentes judiciales. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos, es una propuesta pues, de acompañamiento que con la profesora queremos mostrar, evidenciar, porque pues, ya tenemos también insumos de estudios también ya más concienzudos en cuanto a cifras proporcionados por la ACR en su momento, y queremos pues, dar interpretación y sacar unas conclusiones valideras como insumos para futuras políticas públicas, para futuras acciones que puedan hacer diferentes entidades en el distrito para dar acompañamiento y sacar adelante este tipo de población vulnerable que tenemos en el distrito. Recordemos que pues como gerentes sociales nosotros tenemos que llegar hasta el espacio más recóndito de cada territorio para garantizar el acceso de necesidades vitales que tienen los seres humanos, y estamos acá pues para aportar estos insumos y proponer soluciones que sean drásticas y que aporten como tal al desarrollo social en el distrito. Bueno, gracias a Edgar, David y Nicolás por esa apertura que están dando en un tema que es crítico, ¿no? Y a veces intocable en el sentido que no se publicita mucho, ¿no? Vivimos con unas taras de miedos, políticas, sociales, pero vale la pena como esta apuesta y sobre todo el giro que ustedes le están dando. ¿Cuál es el papel del gerente social en esta propuesta, ¿no? La visibilización de personas, de seres humanos que le están apostando al cambio con miradas diferentes, que sin embargo no se le han abierto las puertas en su totalidad, como ustedes bien lo están diciendo, y buscar esa resignificación de lo humano. Desafortunadamente vivimos en un país muy conflictivo, de mucho odio, que ha hecho que las apuestas a cambiar de vida, a mejorar la calidad de vida, terminen en grupos vulnerables. Vemos Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Kennedy,
que desafortunadamente las bandas criminales se han apropiado de la debilidad de estas personas y las han instrumentalizado en el deterioro de la ciudad, y es la ciudad que hoy desafortunadamente tenemos. La puesta en la mirada. ¿Cuáles son esos puntos que a ustedes les gustaría como buscar la transformación a través de las políticas públicas, de hablar más? Porque me parece que el discurso y en la palabra también deben darse en los cambios, ¿no? Estos diálogos de saberes tienen que abrirse en la academia para poder entender el significado de la carrera. Por ejemplo, en el caso de ustedes de la gerencia social. Es algo que hace falta, gerenciar lo social en la transformación. ¿Qué otras apuestas, qué otras miradas ustedes tienen referente al tema que están trabajando? Pues en primera instancia, o sea, nosotros queremos partir del testimonio, de lo que se vive, de la evidencia, el día a día de esta población, pues lo que sufren, las personas que le apuestan. Y yo creo que esos son insumos. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar como entidades, como personas, y partir de ahí, o sea, tanto políticas públicas como estrategias de acompañamiento tienen que partir de la esencia como tal de la situación de la persona que está en vulnerabilidad. Es el primer paso, identificar los problemas, hacer un acompañamiento y ahí pues ir a macro, plantearle, darle, garantizar el acceso, como yo decía antes, a las necesidades primarias como educación, formar a alguien que le pueda aportar a la sociedad. Yo creo que el mensaje que queremos expresar, o sea, mostrando estadísticas, mostrando evidencias, aportar una transformación que sea representativa y entregar un insumo como real para que de ahí partamos a generar políticas o estrategias de acompañamiento que garantice como tal la convivencia de estas personas. Yo pienso que el tema o lo que apunta Edgar es importante porque en los trabajos que se hace con comunidad uno encuentra una disparidad impresionante, ¿no? Y uno empieza a darle la trazabilidad que posiblemente desde la mirada de Nicolás como antropólogo encuentra unas situaciones bastante críticas, ¿no? Digámosle que todas estas personas que le están apostando al cambio en este trabajo de la comunidad que se ha venido realizando, los encuentra uno como habitantes en situación de calle, instrumentalizados por el narcotráfico, drogadictos, prostitución, adulto mayor transgénero, que es algo que golpea, ¿no? Terminan siendo recicladores, pero también apoyando a todos estos grupos al margen de la ley. Hay una transformación y sobre todo muy fuerte en Bogotá, ¿no? No ve uno un cambio, no ve una mirada a cuál es esa apuesta que tenemos que hacer. La gerencia social a mí me parece que es un punto supremamente importante, no mirarlo desde la gerencia del mando, sino más bien de la gestión. Y Nicolás tocaba o hablaba o nos contaba un relato muy corto de la chica que estaba apostándole, ¿no? Ella cómo entregó las armas. Uno cómo puede marcar y que no solamente es en la mujer, ¿no? También se ven en los hombres y en los niños estas transiciones. ¿Por qué es importante esa mirada desde la antropología en contar estas historias? Algo muy interesante en la antropología es como la escucha, ¿no? O sea, ahorita pues las humanidades se han abierto mucho a la escucha, pero creo que es importante desmitificar las personas. O sea, siempre hay un relato oficial que dice que el paramilitar es un narcotraficante en sentido amplio, pero podemos darnos cuenta que muchas veces es un campesino sin oportunidades, o bueno, bien sea eso, o bien sea que por medio de engaños que se le prometen grandes salarios o una realidad muy mitificada de ser un militar. Y nos damos cuenta que también hay reclutamiento forzado, como que el soldado raso está en condiciones precarias dentro de su propio organismo que le vendió pues la estructura paramilitar. Y nos damos cuenta que lo importante de la mirada antropológica es la problematización, ¿no? Como darnos cuenta que somos sujetos complejos y que esas realidades no se pueden ver desde... Que igual las políticas públicas también cometen ese error, como que nos tratan a las personas como tipologías ideales, como usuarios, y nos meten como en una casilla muy general, como intentar, no sé, por ejemplo, algo que facilitó mucho la desmovilización paramilitar en la SAUC fue una desmovilización colectiva frente a otras guerrillas que fueron como desmovilizaciones, como personas que fue una invitación individual. Pero entonces, ¿qué pasa? Como que al meternos todas las SAUC en bloque, pues nos estamos ignorando un montón de realidades particulares. ¿Qué pasa si un paramilitar del Boyacá tiene una diferencia con un paramilitar de Bichada? O sea, ¿qué
qué tienen materia cultural, en cuál es su historia personal, cuál es su relato en cuanto a entornos de vida, porque cuál es la diferencia entre un paramilitar, soldado raso o un alto mando. Eso nos hace dar cuenta cuál es la estructura y cómo es la realidad particular de cada actor armado. Y es importante porque a la hora de reconstruir una realidad particular, pues muchas veces forma parte añadiendo la cuestión de la gestión cultural, de la gestión social, perdón, es esa implementación y cómo lo vamos a aterrizar, porque podemos lanzar 1001 proyectos, 1001 iniciativas, pero a la hora de aterrizar fracasan si no tomamos en cuenta la realidad de las personas. Si intentamos meter una realidad que no aplica a una realidad particular, pues nos damos cuenta que la persona perfectamente puede abandonar esa iniciativa y dedicarse otra vez al paramilitarismo, puede reintegrarse o puede reincidir. Bueno, digamos que esas son las situaciones y que tienen que ver un poco con la profesión de David, ¿no? Son esas relaciones, no solamente nacionales sino internacionales, porque son esas miradas del país hacia afuera, desde lo humano. ¿Cuáles son esas apuestas? ¿Qué es lo que debe hacerse desde el gobierno, desde esas relaciones internacionales que hoy en día están tan golpeadas, ¿no? Sí, digamos, pues hoy en día, digamos, todos esos procesos de DERA a veces también cuentan con cooperación internacional. Hay programas que han estado, digamos, acompañando a estas personas. Creo yo, digamos, en mi experiencia de lo que conozco, digamos, este tema, que ha faltado mucho más buscar más aliados en cuanto a esos proyectos. O sea, yo veo que falta un poco más. Ha habido, digamos, apuestas, digamos, de cooperación internacional, por ejemplo, de Suecia, que ellos apoyan mucho esas temáticas, de Noruega, temáticas de paz, que deberían incluso, pues, potenciarse más. Yo añadiría, por ejemplo, ahorita con la cuestión, no sé si de pronto la profe sabe, lo de USAID de Estados Unidos, ellos también apoyan mucho esos procesos, pero con lo que pasó, digamos, con lo del presidente Trump, Sí. esos programas se han visto recortados y, digamos, eso puede afectar también, como usted dice, a esas iniciativas de que permitan que esas personas, de que se tengan unos recursos para que se puedan implementar en esos proyectos para estas personas y que esas personas no reincidan y pues tengan un proceso de reintegración adecuado, ¿sí? O sea, se necesitan ciertos recursos. Yo diría que es lo primero, hay que apalancar esos recursos, seguir buscando esos aliados en cuanto a, ya sabemos que hay ciertos actores con los que podemos contar y se tienen experiencias positivas, entonces pues simplemente seguir apoyando estas iniciativas, tratar de buscar nuevos aliados, porque como acabo de mencionar, pues ya Estados Unidos es algo muy coyuntural, depende, digamos, de qué esté sucediendo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, eso es algo que no estaba contemplado, ¿sí? Entonces eso también puede ver afectados, pues, de alguna manera, esos proyectos de reincorporación de ciertos actores. Una pregunta. Sí, se está viviendo no solamente en el comercio, sino a nivel mundial casi una dependencia con otros países. Nosotros dependemos mucho de las miradas de los norteamericanos, Sí. ¿no? De los gobiernos en este momento. ¿Ustedes creen que existe la posibilidad en un corto tiempo, bueno, no soy como muy amiga de largo plazo, o se hace o no se hace, que Colombia tenga la capacidad o exista un gobierno con esa capacidad de ser autónomo en el manejo de sus políticas internas, en gestionar como todos estos procesos de paz que a veces han sido como sueños que se desbaratan? Es falta de una capacidad al interior del país, más que depender de las miradas de otros países. ¿Sería como la apuesta? ¿Ustedes qué creen? ¿Que tenemos la... A ver... Pues, o Nicolás. sea, a pesar de que yo sé que estás en contra de la mirada a largo plazo, igual es importante tenerla en cuenta, porque esa mirada a corto plazo tiene nuestros costos políticos. Pensemos en Sí. los proyectos de 4 años, o sea, pasamos de Duque a Petro, o sea, Sí. y son miradas muy distintas y los costos políticos y económicos para el país son enormes. Entonces, creo que sí es importante tener un proyecto nacional serio, o sea, a largo plazo, pues tener, o sea, no sé, tener planes quinquenales nacionales, por ejemplo, Sí. en Sí. materia de política de drogas. Creo que es importante, o sea, como que el conflicto armado original pues de las FARC pues era un origen de la tierra. Ahorita hay que ver cuál es el valor de las sustancias psicoactivas como en nuestro papel como productores de coca. Pues ahorita las plantaciones aumentaron un 52%. ¿Y qué vamos a hacer con eso? O sea, porque ahorita también hay una presión internacional de certificarnos, pero podemos hacer caso omiso de esa certificación y tener un proyecto nacional serio en torno a eso. De pronto hacer apuestas con actores como los
productores de coca como los indígenas y a ver que si sus producciones en vez de ser cocaína podemos hacer, no sé, sustitutos, pero que sin reemplazar necesariamente la coca, porque igual el campesino no va, los proyectos de reemplazar coca por cacao no están funcionando. No, eso es cierto, y no es de ahoritica. Pues yo tengo una apreciación por hacer. En cuanto a lo que tú dices de que tenemos la capacidad de generar políticas públicas efectivas, yo creo que sí la tenemos. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo y lo que tú lees y lo que tú estudias, te das cuenta que nosotros copiamos modelos y no vamos más allá para como interiorizar como tal la situación interna que manejamos nosotros. No es lo mismo un conflicto de El Salvador o un conflicto en Colombia. No es lo mismo un conflicto urbano o un conflicto rural. Ahorita vemos con el gobierno nuevo que estamos unificando como que ahí tenemos 8 conflictos y hagámoslo uno solo, y para mí no es la forma de tratar un conflicto. Lo podemos tipificar e intervenir uno a uno, pero entonces que sean acciones y estudios concienzudos que analicen como tal situación de cada uno de este tipo de combatientes, desde el más raso al más preparado, cómo lo vamos a invitar a que, pues por sí ya hay un paso grandísimo, muchas personas que dieron su paso a que ya quieren la dejación de nuevas armas y tener una nueva vida, tener una nueva experiencia de vida con su familia, pues debemos apoyarlos como entidad y como administradores públicos, como todo lo que tenemos entidades públicas, a buscar el cambio en ellos y darles también garantías para que salgan adelante. ¿Y David? Sí, la apuesta, yo creo que estoy de acuerdo con Edgar. O sea, sí está la apuesta. O sea, igual no hay que olvidar también, o sea, hay que tratar de buscar o sea, tenemos nuestras capacidades, entonces podemos hacerlo, pero aún así debemos hacer uso de todas las capacidades que tengamos. Entonces, si tenemos que buscar aliados a nivel internacional, lo que como estaba mencionando anteriormente, hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, hay que empezar desde lo más pequeño, así como dice Edgar, o sea, de no tratar de ser, digamos, ese ha sido quizás el problema con la paz total, y es que fue demasiado ambicioso, y por ser demasiado ambicioso, fracasó como tal, como lo vemos, pues en su mayoría, porque hay algunos procesos que han salido adelante, pero los más pequeños. Entonces hay que darle los pasos, digamos, seguros y pequeños, por ejemplo, con cada persona que se reintegre de forma efectiva, o sea, es algo muy grande en verdad. O sea, cada persona que no sea instrumentalizada por esos actores que, como mencionamos en un principio, ya es una ganancia enorme. Entonces, pero toca ponerle atención justamente a cada una de esas personas, porque yo creo que es que no han sido, digamos, no le han dado la seriedad que se merece al tema. Creen que es un tema que no es relevante, pero en realidad sí lo es, porque por cada persona que le estemos quitando a esos grupos, va a ser más fácil justamente pues abordar todos estos problemas. Entonces, pues hay que tener, o sea, lo que yo digo es que sea, digamos, algo bien hecho, pero desde lo pequeño, de lo micro a lo macro. O sea, no ser tampoco tan demasiado ambiciosos, pero sí hacerlo, digamos, de esa forma. Bueno, y es cierto, 4 años no es tan largo plazo, es un corto tiempo sí, que a veces nos sentimos ahorcados. De todos modos, a nuestra mesa de trabajo, gracias a Edgar, David, Yesid, Nicolás, por esa mirada. Y esto ratifica más que en hombros de la academia está el cambio y la transformación social, con sus miradas y sus apuestas. Muchas gracias a nuestra audiencia y que tengan una feliz tarde. gracias.